porque ellos defienden intereses, negocios particulares que se hacen al amparo del poder público. O sea, los dueños de los medios pagan todo eso a estos periodistas, entre comillas, porque el periodismo es un noble oficio, porque pues así chantajean a los gobernantes y les entregan contratos leoninos en donde se quedan con mucho dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, en el caso de los funcionarios del Poder Judicial y de estos órganos autónomos que crearon con ese mismo propósito, era pagarles bien para que actuaran como vasallos, para que actúen obedeciendo y callando. Es compra de lealtades. Compra de lealtades, compra de conciencia. Entonces se pudrió el Poder Judicial. Entonces parte de las concesiones era también permitir el nepotismo, aparte de la corrupción. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Porque olvídense del nepotismo y de que están los esposos y que están los hijos y los primos, cuñadas, cuñados. No, aceptando sin conceder, como dirían los mismos abogados. El problema es de fondo que se agarra a un delincuente y por dinero se le deja libre o por influencia. Imagínense el daño que causan a la sociedad, cómo se descongelan las cuentas de la esposa de García Luna. Ahora mismo, esto que acaba de hacer un juez, presenta la fiscalía una denuncia contra el presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio y el juez niega la orden de aprehensión. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás? Más bien, ¿por cuánto? Sí, pero es una red de complicidades, de componendas y así muchas cosas. Esto de que 2 ministros cancelan la ley eléctrica, una ley que beneficia al pueblo, pero que no le conviene a las empresas particulares. Entonces, esos ministros, ¿a quiénes representan? ¿Al pueblo, a la justicia o a empresas particulares y a los intereses económicos? Entonces, ¿cómo resolvemos eso los mexicanos? Porque sí necesitamos tener un poder judicial sin corrupción, sin influyentismo, donde jueces, magistrados, ministros actúen con rectitud y que apliquen la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, con la rectitud de Juárez, con la rectitud de José María Iglesias, con la rectitud de Lerdo, con la rectitud de Vallarta, de los grandes abogados que hemos tenido en el país. Entonces, ¿cómo le hacemos para renovar, para reformar ese poder? Pues con la participación de la gente. Es el mejor método, el método democrático para limpiar lo putrefacto. Entonces, que no sean las cúpulas las que elijan, que sea el pueblo el que elija a los jueces, el que elija a los magistrados, el que elija a los ministros, y así van a actuar de manera distinta, porque van a estar pendientes de que si actúan mal, pues ya no los van a volver a elegir o los pueden quitar, porque incluso se está proponiendo en la reforma que haya un tribunal independiente, porque ahora deciden lo que quieren. Es más, antes ni siquiera se conocían los nombres de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Se manejaban en la clandestinidad, en el anonimato, pero sí nos hacían mucho daño. Yo recuerdo que cuando impusieron la reforma energética, la privatización del petróleo, estábamos nosotros en la oposición y de acuerdo a la Constitución reunimos las firmas, 3 millones de firmas, para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo si querían la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Pues saben, los ministros de la Corte rechazaron la consulta. Cuando la ley Calderón, el Bester Gordillo, en contra de los trabajadores al servicio del Estado, en contra de los maestros, 2007, promovimos amparos, nos opusimos, nada. Pero eso sostengo que no solo es el caso del Poder Judicial, el gobierno en su conjunto, en el periodo neoliberal,
no promovió ninguna reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Ni una sola. No hay una sola prueba que en 36 años se haya llevado a cabo una reforma a la Constitución para beneficio del pueblo. Al contrario, todas las reformas que hicieron fue para perjudicar al pueblo y favorecer a una minoría rapaz. Entonces, por eso sí hace falta la reforma al Poder Judicial. Claro que no les gusta, porque ellos no se sienten parte del pueblo, ni creen que el pueblo sea el soberano, el que mande. Si alguna vez han pensado en eso, ha sido porque lo han tenido que decir en un discurso, pero no porque le tengan obediencia al pueblo, no porque estén pensando en mandar obedeciendo al pueblo. No, es una élite totalmente divorciada del pueblo. Por eso se requiere la reforma. Y afortunadamente va a decidir el pueblo en la elección, va a decidir si quiere que continúe la transformación o que regresen los de antes.